Hola a todos, soy Sergio y es un placer darles la bienvenida a su podcast favorito de todo el internet, de toda la red. ¿Qué me estás contando? Y como ya lo sabrán, por delante tenemos una plática sabrosa e interesante porque volvemos a tener la fortuna de contar con un invitado que estoy seguro nos va a regalar un programa increíble. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, depende del usuario que nos estén escuchando. Un saludo a Intergas que nos patrocina en este pequeño podcast. Pues mira, estamos grabando esto un día después de la muerte de Eddie Van Halen. Lo quiero mencionar aquí nada más para que quede ahí grabado. Es una gran pérdida para toda la gente, músicos, que nos gustaba su trabajo. Entonces, pues ni modo, pero vamos a seguirle y tenemos un gran invitado y espero que les guste. Hola a todos, yo soy Edgar Leal, ya me conocen y estoy muy feliz, muy contento como lo estoy normalmente porque tenemos un episodio con un invitado muy importante que vamos a hablar de temas muy chidos y pues me da mucho gusto tenerlo aquí, presentarlo. Su nombre es Miguel Ángel García Rodríguez. Miguel Ángel, bienvenido. Bienvenido. Gracias, es un placer estar con ustedes y pues platicar de cosas interesantes. Así que pues la verdad es que estoy a sus órdenes, cualquier comentario, cualquier experiencia. Ok, empezamos con la primera pregunta, la pregunta clásica. Miguel Ángel, ¿qué nos estás contando? Bueno, pues yo les quiero decir que trato de distribuir mi día de una manera pues divertida, sobre todo para mí lo más importante es divertirme. Si yo no me divierto en el día, simplemente no vale la pena. Y trato de hacerlo pues como si fuera un cóctel, tratando de hacer una diferencia, una división del día en donde exista un esfuerzo intelectual, una pizca, ¿no? de algún libro interesante. En mi caso, por ejemplo, el día de hoy estuve checando a Charles de Montaigne, que es mi filósofo favorito. Después me puse cada 20 minutos, cada 40 minutos, lo que dice la filosofía o la psicología del pomodoro, para poder mantener una línea mental sana. Rompes y rompes con tu actividad, que es mi trabajo, y me pongo a tocar un poquito, o a veces me pongo a hacer un poquito de ejercicio, y después me voy a mi religión. Mi religión es muy sagrada, que es la del tiro con arco. Ole. Normalmente tiro entre 50 y 60 flechas diarias, lo cual me permite, pues, ya sabes, respiración, atención. Quedé en el blanco, es otra historia, pero cuando menos sí puedo tirar flechas. Y pues estoy culminando esta jornada maravillosa con una plática con ustedes, así que creo que se está cerrando perfectamente el día. Excelente, qué bueno. Qué bueno que nos consideras así. Sí. Perdón, pero ¿cuánto tiempo mencionaba que es un cambio entre una actividad y otra para mantenernos como pues enfocados? ¿Sí era eso a lo que se refería, perdón? Sí, a eso es. Mira, hay mucho que se habla al respecto, expertos en cuestiones de aprendizaje acelerado. Se habla de que el cerebro pues es un músculo también, y que para que pueda tener un nivel de atención enfocado en las ondas alfa, que son las ondas cerebrales del aprendizaje, se sugiere que existan periodos no mayores a los 40 minutos, entre los 40 y los 50 minutos máximo, porque ya a partir de ese momento uno empieza a disvariar. Entonces, se le llama, hay muchas metodologías, pues, pero una que a mí me hace muy simpática es la del pomodoro, porque se utiliza un tomatito, de esos relojes que ponen en las cocinas para medir el tiempo de cocción de los alimentos. Ok. Entonces, tú lo pones y le das vuelta, y entonces a los 50 minutos, ¡pam!, suena. Y entonces en ese momento te paras y haces algo. Entonces, 10 minutos o 15 minutos que tú tengas de relajamiento, ahora sí que relajas las ondas del cerebro, puedes hacer cualquier otra cosa y regresas mucho más fresco para poder continuar. Cosa que obviamente pues favorece el estiramiento de los músculos, oxigenación de los músculos, también un poco de distensión, etcétera. O sea, tiene muchos beneficios, y se ha incluso aprobado que el nivel de eficiencia, efectividad en mucha gente que está haciendo este tipo de pausas, pues puede lograr niveles de asimilación de información, de aprendizaje muchísimo más elevados. Y pues sin duda suena bastante eficiente. Útil, porque, bueno, me acuerdo, por ejemplo, de mi etapa de estudiante, sobre todo en secundaria y prepa, ¿no? Que a veces teníamos periodos de clases de 2 horas y
Y pues por más que intentaras concentrarte, sentarte enfrente del profesor y poner toda la atención posible, había un momento en el que ya no podía con mi atención, se me iba. Entonces creo que estas pausas de 15 minutos hubieran sido de gran ayuda. Por un lado, y por otro lado, ustedes saben que existe el Ajá. lenguaje, los cuatro caminos para hablarle al cerebro, 4 lenguajes para hablarle al cerebro, que son los colores, tercera dimensión, la música y el movimiento. Entonces, cuando yo hablo de estos 4 caminos para hablarle al cerebro y que el cerebro te pueda responder, pues inmediatamente viene a mi mente lo inútil o anticuado, atrasado que se encuentran los sistemas de educativos tradicionales, en donde, voy a repetirlos, es tercera dimensión, colores, movimiento y sonido. Entonces, imagínense ustedes cuando llegas a la escuela, el sistema tradicional educativo, en donde te dicen, no te muevas, guarda silencio, saca tu pluma negra, ¿no? Sí. Y en un cuaderno bidimensional. Y a pesar de todo, yo quiero que los chavos pongan atención y que nos divirtamos. O sea, estás hablando del antilenguaje del cerebro, ¿no? Pero bueno, finalmente hay muchos esfuerzos, hay sistemas educativos que están cuestionando esta línea, esta inercia y con resultados interesantes. ¿Esto ya se ha como implementado en algún lugar? Muchos, muchísimos. Digo, no nada más en alguna escuela, sino en muchos países ya esto ya es. Por ejemplo, Dinamarca tiene mucho de esto, los daneses han trabajado mucho en esto, los japoneses, incluso yo estuve en un tiempo, yo viví en Japón y nos llevaban a hacer prácticas en primarias, en donde me decían, mire, visitábamos escuelas. Y en una ocasión llegué a una escuela primaria y me dicen, ¡ay, qué bueno! Llegaron a la clase de matemáticas. Entonces, pues íbamos caminando y resulta que donde paramos fue en el patio. Y dije, oigan, ¿no queda de matemáticas? Y dice, sí, por eso. Y entonces eran los chicos que estaban saliendo formaditos. Había un piano en medio del patio y la maestra empezaba a tocar y todos iban dibujando, siguiendo un triángulo que estaba dibujado en el piso. Y entre todos iban contando con un ritmo así muy, muy bonito y estaban haciendo el teorema de Pitágoras. O sea, la explicación era el teorema de Pitágoras, pero lo estaban actuando, bailando, con mucho movimiento. Aplicando todo esto que acabas de mencionar en una sola enseñanza, ¿no? O sea, lo que es el 3D, los colores, el movimiento, el sonido. Y bueno, digo, qué pena lo que voy a decir, pero esto yo lo experimenté a los 23 años, a los 22 años, y les puedo decir con toda la pena del mundo que ahí entendí el teorema de Pitágoras. Ahí lo entendí. Pues dicho sea de paso. No, está bien, a mí me haría falta como que ver esa explicación para terminar de entenderlo. Pero entonces, ¿cuál sería la mayor diferencia entre el sistema, bueno, no el sistema en sí, porque sabemos que son sistemas diferentes, el educativo japonés y el mexicano, pero sabemos que tiene un nivel diferente. ¿Crees que ese nivel radica o es superior en Japón porque imparten estas formas de enseñanza ya no tan tradicionales, o hay algún otro factor que no estamos viendo todavía? No, yo no lo circunscribiría únicamente a Japón. En general, hay muchos sistemas. Por ejemplo, obviamente el sistema Montessori, que está muy desprestigiado porque Montessori no dijo ni hizo muchas de las cosas que muchas malas escuelas Montessori tienen. Obviamente hay muchas muy buenas. Ese es uno. Otro es el sistema Waldorf, si le ponemos adjetivos, ¿no? El sistema Waldorf que se desarrolla en los años 20, en el siglo XX. Waldorf, así con W, Waldorf se escribe, okay. Waldorf, en alemán Waldorf. Y este sistema está basado en lo que es la educación, vaya. Ellos en la primaria, por ejemplo, no tienen ni español ni matemáticas. Ellos tienen, por ejemplo, diálogo con los animales, de 8 a 9. De 9 a 10, plantar tomates. De 10 a 12, ver el sol. Así son sus materias. Y el concepto básicamente es sencillo, es utilizar el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la naturaleza propia del cuerpo y de la naturaleza. Esto, pues pónganle el adjetivo que quieran. Puede ser danés, puede ser japonés, o sea, hay muchos sistemas. Pero básicamente
Aquí la diferencia está en el enfoque de lo que es el concepto del aprendizaje. Aprendizaje básicamente es un sinónimo de cambio. Si yo no cambio, entonces yo no estoy aprendiendo nada. Aquí hay un gran fraude, subrayo, fraude en las escuelas tradicionales, porque nos hacen pensar y saber que información es sinónimo de aprendizaje, cuando que la información es información. Es decir, Claro. si yo voy a la escuela y mi examen me dice, dime el año en el que Cristóbal Colón descubrió América, fabuloso, te lo puedo decir, so what? Eso no me hace ni más ni menos. Es decir, simplemente estoy generando, y ahorita que me preguntaba, ¿no? ¿En qué radica? Pues eso, en que tergiversamos el concepto de aprendizaje con el concepto de información. El hecho de que una persona sepa mucho no quiere decir que sea mucho. Simplemente sabe mucho, ¿por qué? Pues porque a lo mejor tiene buena memoria, o porque, pues no sé, tiene una capacidad para memorizar muchos datos en corto, mediano, largo plazo. Pero eso no quiere decir que sepa cómo aplicarlos. Entonces, ahí es cuando viene este tema. Cada vez que, si ustedes tienen un maestro o tuvieron maestros que les dieron guías, esta es la guía del examen, fabuloso, demándenlo porque los defraudó. ¿Por qué los defraudó? Porque no están aprendiendo nada. Están regresando, y perdónenme la expresión, escupiendo la información que les dieron en el proceso de, entre comillas, aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es algo más complejo, es algo que invita al razonamiento, a solucionar un problema, a cambiar que tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de moverte, tu forma de ver, tu forma de escuchar, ¿no? Es básicamente esta historia. Ok, sí, es muy complicado también luego nosotros, bueno, en mi caso, ¿no? Ya como alumno que pasé secundaria, prepa, todo este lapso de mi vida, quitarnos como que esas cadenas, no cadenas, sino esa idea de educación, porque ahora que tengo a mis hermanas en cuarentena y que tengo que ayudarles con sus tareas y ayudarles con sus trabajos, de repente sí me doy cuenta de que es muy difícil mantener esa atención. O sea, es un sueño frustrado mío dar clases en primaria, no en una escuela. Nunca estudié eso, pero me gustaría en algún punto. Pero, pues no, ahorita estoy viendo como que mi primer obstáculo con mis hermanas, que es mantener su atención y enseñarles cosas pues tú sabes que son importantes, pero ¿cómo le hago entender a mi hermana de 8 años que esto es importante y que necesita saberlo, ¿no? Si ella ahorita pues no le interesa todavía, pero tengo tan en la mente este sistema pues con el que crecí, que luego pues no me paro a pensar de que, bueno, pues a ver, ¿cómo me hubiera gustado a mí aprender esto, ¿no? Pero es que no es que le hagas a saber la importancia. Yo más bien pensaría en cómo haces que eso que va a aprender tiene sentido para ella, para tu hermano, para cualquier niño. Si lo que tú le vas a mostrar a alguien tiene sentido, pues entonces en ese momento lo aprendes. O sea, ¿por qué las personas que se van de indocumentados a Estados Unidos sin educación, sin nada, por qué empiezan a hablar inglés de la noche a la mañana en 6 meses? Pues porque tiene sentido aprender inglés. Claro. ¿No? Y sin gramática, o sea, el aprendizaje es eso. Y aparte otra cosa, una de las cosas que aquí no se premian y que son fundamentales para el aprendizaje como tal, es el error. Nosotros no somos una sociedad que premie el error. Incluso, yo trabajo en Peñoles, estamos organizando, ya llevamos un evento así, muy criticado, por cierto, pero del que aprendimos muchísimo, y fue un simposium de losers, ¿no? Donde son los perdedores, y dime en qué te equivocaste. ¿Por qué? Porque la equivocación, el error deliberado, no el error idiota, no el error tonto, sino el error deliberado, es en que dices, bueno, no sé, pero igual y funciona, ¿no? Y déjame ver, no funciona, fallé, ok, gracias, déjame documentarlo y déjame aprender del error. Bueno, eso no se tiene, y eso no se valora, y eso no se propicia. Y si no tenemos una sociedad que permita eso, pues no funciona. ¿Por qué aprendes tú un idioma en un país? Bueno, pues porque medio mal pronuncias algo, te das cuenta que está mal pronunciado, y la siguiente vez que lo vayas a decir, pues ya lo corriges. Ahí es cuando viene el ajuste. Es como decía en el béisbol, el aprendizaje es como en el béisbol. El mejor bateador batea de 300. ¿Qué quiere decir? Que batear en el béisbol es un sinónimo, es una invitación a fallar, no a acertar. Entonces, un buen bateador batea de 300, uno en regular anda en 200. ¿Qué quiere decir? Que de 10 veces que se para en el plato, falla 2.
y el mejor falla 8 y el mejor falla 7. Y en la escuela no, en la escuela tienes que sacar 10 siempre. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Sí? O sea, vean ustedes el enfoque, cómo está torcido, es perverso. Por eso a mí me molesta mucho, ¿no? Que no seamos lo suficientemente conscientes y despiertos de esta oportunidad tan grande. Y como decía Angela Merkel, ¿no? La primer ministro alemana, decían, oiga, ¿a usted por qué le interesa tanto la educación? Y dice, es que los ignorantes me salen muy caros. Sí. Pregúntenle a México. Oye, pero sí se está como que cambiando esa cultura, ¿no? De cada vez o yo he visto, por ejemplo, en universidades o así, donde te están inculcando que ser fracaso o tener un fracaso es un aprendizaje y no es realmente algo malo. Como que poco a poco vamos cambiando ese parámetro, ¿no? Porque sí estamos muy, muy metidos en la meritocracia de si haces esto bien, ya tienes que ser perfecto, si no, pues vale madre, ¿no? Así es. Pero oye, nos estás comentando que estás en Peñoles, que te gusta mucho la filosofía. ¿Cómo te definirías tú como persona? Pues como alguien que le gusta hacer un camino a partir de las artes. Para mí, las artes y efectivamente la música son un parteaguas. Me considero una persona muy espiritual entendiéndolo como lo entiende o como se entiende bajo una acepción de Gandhi, que es el concepto de la unidad. Mucha gente confunde espiritualidad con religiosidad. Yo creo que hay mucha gente que es muy religiosa y muy poco espiritual. Hay mucha gente muy religiosa y muy espiritual. Y hay mucha gente que es muy espiritual y nada religioso. Y yo me considero como este último, alguien muy espiritual y nada religioso. Cuando hablo de espiritualidad, estoy pensando en la unidad. Cuando tú ves, tratas de darle sentido a todo en una sola cosa, lo formas parte de un todo. Y yo me considero eso, o sea, mi esfuerzo siempre es tratar de encontrarle la relación que hay entre el pensamiento y la emoción, entre la pobreza y la riqueza, entre la belleza y la fealdad, entre lo lento y lo rápido. O sea, el concepto del yin-yang para mí es un concepto fundamental, o si lo queremos en tradiciones mesoamericanas, el ometeotl. Ome quiere decir dos, teotl, fuerza o energía. Entonces, la sabiduría de la dualidad, entendiendo cómo puedes integrar lo diferente en un solo concepto, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso, me gusta unir, me gusta sintetizar, básicamente, ¿no? Sería. Perfecto, sí, creo que sí, quedó muy claro. ¿Real? Sí, bueno, ya que estamos en esto, ¿tú consideras que el mexicano promedio es religioso o espiritual o una o la otra? Así, en general. Bueno, o sea, lo que pasa es que religioso entendiéndolo como una serie de ritos. Para mí religión es eso, es una serie de ritos y sí, pues, efectivamente. Lo que pasa es que el ritos, todos tenemos ritos. Y con esto, por ejemplo, yo siempre, uno puede hablar de más a veces, ¿no? Uno debe ser de entrada muy respetuoso. Sí. Debe ser muy respetuoso. Por ejemplo, hay gente que tiene como principal rito San Judas Tadeo, ¿no? Y es bueno o malo, no es ni bueno ni malo, hay que respetarlo, así es, punto, fin de la historia. Y el mexicano tiene pues muchos ritos. Yo te puedo decir que es más religioso o menos religioso, tampoco. Porque hace un momento yo les dije, bueno, yo me considero más espiritual que religioso. Sin embargo, en alguna ocasión mi esposa y yo estuvimos en Alemania y nuestro objetivo era visitar casas de compositores famosos. Cuando llegamos a la casa natal de Johann Sebastian Bach, estábamos y llegábamos allá enfrente de su casa y le dije, espérame, Linda, espérame, ¿qué vas a hacer? Dije, voy a besar el piso, ¿no? Y me puse así a besar el piso, ¿no? Porque dije, mira, aquí nació Johann Sebastian Bach, ¿no? Y entonces se me queda viendo y me dice, ya ves, haces lo mismo que los guadalupanos. Sí, cierto. Entonces, no es que el mexicano sea religioso, el ser humano per se y por naturaleza es religioso, entendiéndose por religiosidad este amor por los ritos. Todos tenemos ritos.
A uno ponle cara de Judas Tadeo, fabuloso. Otro ponle las reliquias. Otro ponle, en mi caso, el estar en la tierra de Johann Sebastian Bach. O sea, es lo mismo. Pero eso forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Yo creo que el hombre per se hace ritos. Y como decía Carlos Fuentes, en alguna ocasión le preguntaron, oye, ¿usted cree en qué cree el hombre? Y aquí voy a responder con eso, voy a robarle la definición o la respuesta que hace Carlos Fuentes. Yo creo que el hombre cree. Ya, así de sencillo. Yo creo que el hombre cree. Entonces es parte de la naturaleza, ¿no? Estar creando, pues, estos ritos. Parte de la naturaleza del ser humano. Ahorita nosotros tenemos un rito, ustedes tienen un rito. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, etcétera. Ahorita hicieron una pregunta. Hay ritos, o sea, ese es un rito. Claro. Nos saludamos, nos despedimos, etcétera. O sea, todos tenemos ritos. Que algunos estén formalizados, escritos, reconocidos o no, es otra historia. Pero parte de la naturaleza del ser humano es esa, es generar ritos. Y alguien que no tenga una espiritualidad muy desarrollada podría tener problemas en su vida, porque podría tener sí. Ritos, obviamente, pero sí. Ya un poquito más para allá. Mira, como siempre dicen, ¿no? Tienes que creer en algo, tienes que estar ahí. No necesariamente, porque el concepto de espiritualidad no tiene mucho que ver con la creencia, más bien con la percepción de la unidad. Una persona que no es espiritual es un egoísta. Para mí, la falta de espiritualidad es sinónimo de egoísmo. ¿Por qué? Porque pienso que yo soy todo y que todo está en mí, que mi opinión es la única que importa, que mi opinión es la única que pesa, que mi color es el único que importa y que pesa, que mi país es el único que vale, que etcétera. Por ejemplo, dicho sea de paso, yo soy el primero que no celebra la independencia de México. Para mí, la palabra independencia apesta, para mí. Subrayo, para mí. ¿Por qué? Pues porque para mí el mundo, o sea, para mí tan importante es un mexicano como un chino, como un albanés, como un africano. ¿Por qué? Porque es ser humano, punto, fin de la historia, ya. El hecho de que sea yo producto de un espacio temporal llamado México, ese es otro boleto. Eso no quiere decir que yo mexicano sea o diga que es más importante México. Eso para mí es una barbarie. Decir que un mexicano para mí es más importante que un norteamericano, para mí es una barbarie. Porque no hay nada que diga y no está escrito en ninguna parte que eso sea. Que sea parte del convencionalismo, que tomes tequila y que te pongas un traje de charro y tu sombra, está padre, forma parte del folclore, forma parte de los ritos, pero no debemos confundirlos. Para mí, la falta de espiritualidad tiene que ver con el concepto de egoísmo. Por eso Gandhi, por estos grandes personajes, son tan espirituales, porque les duele el otro. O sea, una persona espiritual te duele. A mí me duele el ateo, tanto como me duele el cristiano, me duele el protestante. Sí, pero es igual. Ahí es cuando viene este proceso de aceptación en donde dices, todos tenemos el derecho a la vida y todos tenemos el derecho a creer. Como tú tienes derecho a creer, yo también tengo derecho a creer, bienvenido. De ahí todos los problemas que tenemos de segregación, ¿no? Yo también debo respetar al que tiene una preferencia sexual distinta que yo. Tiene todo el derecho de hacerlo. Perdón la interrupción, pero son las 8:59. Ya lo mandé. Gracias, muy amable. Ok. Ya. Perdón, continúe. Excelente. Okay, adelante. Seguimos. Perdón, sí. Ok, Bueno. Entonces, Leal. Sí, entonces, ¿a ti no te gusta el concepto de nacionalismo? No, para nada. ¿Y crees que es algo que se debe erradicar? Porque pues en algunos países están más fuertes que otros. En México pues existe a cierto punto, pero pues en Estados Unidos está completamente otro nivel, ¿sabes? O sea, empiezan a gritar USA y empiezan a gritar todos y tienen sus calzones con la bandera. O sea, ¿tú crees que eso puede o presenta algunos problemas en la actualidad en los países donde está más fuerte ese concepto? No, porque es que yo no lo puedo medir vaya, yo no puedo pesar peras con manzanas. Por ejemplo, el nacionalismo de los norteamericanos para mí no es igual que el nacionalismo del mexicano. Es muy diferente. Porque para empezar, ellos son el producto de una fusión de culturas, en donde cualquiera que llega ahí trata de establecerse y trata de proyectar la imagen de un país. O sea, el paradigma
como dice Clotaire Apay. Clotaire Apay es un psicólogo francoamericano que habla de una civilización adolescente, así los toma a los norteamericanos como cultura. Entonces, el nacionalismo norteamericano tiende a ser, es como jugar con un adolescente inmaduro. Por eso tienen el Super Bowl, por eso tienen las grandes ligas, por eso tienen el básquetbol, porque eso es muy adolescente, por eso tienen Hollywood, por eso tienen Las Vegas, ¿no? Brillitos, lucecitas, ¿no? Todo eso es de ellos. No lo comparas, por ejemplo, con culturas hiperracionales como los franceses o los suizos, que tienden a ser sumamente racionales, sus enfoques y sus nacionalismos como tal. Y tampoco lo podemos comparar, por ejemplo, con una cultura sumamente emotiva, ¿no? Como somos nosotros. O sea, los gringos son adolescentes. ¿Y el adolescente cómo es? El adolescente es dame un beso y vámonos a la cama. Ya, se acabó. Y ojalá estés joven y fuerte y bella y bonita, porque si no, no me sirves. Ese es el adolescente. Y just do it, ¿no? O sea, así. Es rápido. Es una costón. ¡Pum! Ya, se acabó. Esa es la cultura gringa. Nosotros no. Nosotros como latinos, como cultura latinoamericana, vamos más hacia... O sea, nos duele mucho la mamá. O sea, ahora sí que perdón lo que voy a decir, pero los gringos no tienen madre. O sea, ellos dejan a su, dejan a su mamá y no importa tanto, o sea, porque tienen otro modelo. Nosotros no, a nosotros nos duele esto. O sea, así como vemos a la mamá, así también vemos a la bandera y a los niños héroes y a Benito Juárez y mexicanos al grito de guerra, pero es muy emotivo. No se compara esto con culturas europeas del norte, ¿no? Que tienden a ser otra vez muy racionales, en donde este concepto del nacionalismo también es visto de una manera distinta. Entonces, yo no puedo decir que el nacionalismo es un concepto duro, frío, rígido y estático al que todas las culturas van a asimilarse. Entonces, yo más bien voltearía la ecuación. Yo vería a partir de qué cultura vas a enfrentar tal o cual concepto de nacionalismo. Ok. Pero, por ejemplo, ahorita hay mucha gente que dice, y se ve que estamos viviendo una crisis pues, de espiritualismo, de religión. ¿Crees que tenga que ver con esto el que estemos tan mal como sociedad? ¿Y qué solución podríamos tener para empezar a ser mejores personas, mejor sociedad? Pues es que otra vez, yo aquí separaría el concepto de religiosidad con espiritualidad. O sea, sí. Alguien que es muy religioso, pues sí, va a misa todos los domingos y se sabe el Padre Nuestro y se cubre la cabeza y estas cosas, ¿no? Y le preguntas los mandamientos y todo se lo sabe, ¿no? Y a lo mejor es buena persona, o sea, sí, y a lo mejor no, o sea, pero eso no tiene que ver, o sea, es religiosidad, punto, fin de historia, ¿no? Hay buenos religiosos y malos religiosos. Hay buenos religiosos y malos religiosos. Tan es así, por ejemplo, que te puedes encontrar sacerdotes que son excelentes personas, son modelos de personas, pero también te puedes encontrar pederastas. Entonces, sí. Y hemos encontrado que la institución, conste, estoy hablando de la institución de la iglesia que quieras, tiene sus elementos también torcidos. Pero ese es un tema religioso. Cuando hablamos del tema espiritual, ahí no hay mala espiritualidad o buena espiritualidad, es o eres o no eres. Entonces, cuando hablamos aquí, si ustedes me preguntan por qué estamos así, otra vez entramos al concepto del egoísmo. Y el egoísmo está precisamente en contra del concepto de la espiritualidad, porque la espiritualidad es aquel enfoque, esa forma de ver la vida, en donde el otro eres tú y tú eres el otro. En donde lo que te duele a ti también te va a doler. O sea, cada vez que tú avanzas en la calle y te duele un pordiosero, tanto como te dolería a ti, o sea, el hambre del pordiosero es el hambre tuya, ahí está siendo espiritual. Como empatía. Ahí está siendo espiritual. ¿Por qué? Bueno, pues porque que hay un concepto. Oye, que eso decía Jesús. Bienvenido, fabuloso, échalo también. No importa, sí, es empatía. De hecho, tú analizas la palabra empatía y simpatía y etimológicamente significan lo mismo. Sí. Sin pathos sí es sentimiento. Yo siento con el otro. Empathos es lo mismo, empatar.
si yo estoy si el cuate que tengo enfrente sufre y yo sufro con él, estoy siendo un tipo sumamente espiritual. Y si obro en consecuencia, pues mejor, porque entonces ya estás poniendo en prácticas. El problema es que hoy día vimos un terreno, una crisis de egoísmo muy fuerte. O sea, cada vez somos más egoístas. Ese es el tema. Y entre más egoístas somos, entre más egoísta es una sociedad, pues obviamente se genera una separación en donde cada quien trata de jalar para su santo y entonces Sí, viene un sí. desquebrajamiento, ¿no? Yo pienso que va por ahí la cosa. ¿Y no crees que eso venga de la naturaleza del hombre? No, De decir, me tengo que proteger y yo cuido a los míos, como no, hace no. pues, miles de años. Uh-huh. Bueno, sí y no, porque una de las cosas es que ya no podemos decir que estamos siendo igual que antes, porque Yuval Harari, no sé, seguramente conocen el libro, bueno, tiene 3 libros ya. Bueno, yo me quedé en 3 libros. Este es un antropólogo que escribe un libro que se llama Sapiens, y ahí lo explica de una manera muy simpática. Dice, nosotros como seres humanos nos formamos en sociedades de hasta 150 personas. Y dice, y nos hicimos así porque somos el producto del chismorroteo, así lo dice. Y es el chismorroteo precisamente porque a partir de yo puedo contar historias. Somos el producto de contar historias. Entonces, una ciudad pequeña en donde se pueden contar historias, se genera una sociedad muy sólida, ¿no? Entonces, cuando tú tienes y vives en un pueblito, conoces a todos, etcétera. Y esta aldea, de alguna manera, tiene identidad y es como se van haciendo las culturas. El problema no es que el hombre haya dejado de ser hombre, sigue siendo el mismo, pero el problema es que ahora esta comunidad, que antes era de 150 personas o 200 personas, ahora se está haciendo de 200 millones. Y la forma de Sí, sí, sí. comunicarnos que tenemos es a partir de esto que estamos viendo ahorita, ¿no? En donde ya no, yo no los puedo ver a ustedes no me pueden ver a mí. Y como ustedes saben, esta plática que estamos teniendo sería 100% diferente o distinta, según Marshall McLuhan, el padre de la comunicación, sería totalmente distinta si nos estuviéramos viendo. ¿Por qué? Pues porque el ser humano, la naturaleza del ser humano es verse, sentirse, olerse, ¿no? Y ahorita nada de esto que acabo de decir está pasando. Estamos simplemente escuchándonos, imaginándonos, y cada vez es más lejano, cada vez es más frío. Entonces, estamos sufriendo un proceso de transformación en los procesos del vivir, del diario vivir, y esto obviamente va a tener repercusiones. Dice McLuhan, ¿no? En algunos momentos tenemos extensiones, pero también sufrimos mutilaciones. O sea, ahorita estamos mutilándonos y nos estamos extendiendo también. ¿Por qué extendiendo? Pues porque ahorita nos podemos encontrar con más gente, más rápido, más barato, ¿no? Pero Sí, nos sí. estamos mutilando en el sentido que no nos podemos ver. Y si ustedes quitan esta parte, ahorita todo lo que es el lenguaje no verbal está teniendo una repercusión en la plática que estemos teniendo ahorita los 4, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, es como si nos vaya, o sea, como que la tecnología realmente nos está cambiando, ¿no? O sea, cada vez somos... estaba también leyendo que hay mucha depresión también porque pues cada vez te quedas en tu cuarto, inclusive con esto de la pandemia, pues la gente no se veía, no había contacto físico, no había una charla así persona a persona y mucha gente se deprimió, o sea, creo que... Pero Sí. ahí se deprimió, yo creo que se deprimió por un concepto, y es de que todos los huevos los teníamos en la misma canasta. Entonces, al tener Okay. todos los huevos en la misma canasta, cuando nos quitan una, cuando esta canasta se nos va, pues es cuando viene la depresión. Y cuando estoy hablando de la canasta, es que la canasta era desgraciadamente nuestro trabajo. Nos hicimos una cultura en donde vivíamos para trabajar. Y cuando este trabajo te lo quitan o te mueven el tapete, pues te quedas en el limbo. Entonces, ya no sabes qué hacer. Entonces, es un trabajo en el cual estás en casa, estás encerrado, y si te lo quitan, entonces ya no eres nadie. Hay una estadística por ahí en donde en muchas empresas el promedio de vida que tiene la gente que se jubila es entre los 2 y máximo 5 años. Incluso jubilándose a los 60 o 65 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente no tiene una actividad alternativa, no alternativa, cuando no vive, o sea, un propósito, ¿no? Sí, o sea, para mí la vida no es chambear, o sea, les digo a mis compañeros, es que, oye, si nada más veniste a este mundo a trabajar, pues perdónenme la expresión, qué jodido estás, ¿no?
Porque la verdad es que tú tienes un cuerpo al que nutrir, ¿no? Hay que alimentar, hay que sanar, hay que dedicarle tiempo al cuerpo, tanto como comer. Entonces dices, es que no tengo tiempo de hacer ejercicio, pero sí tienes tiempo de tragar. O de tomar tu cerveza. Sí, entonces sí, póngase a pensar, yo pienso, porque yo como despacio, yo pienso que yo me aviento fácil entre 1 hora y media, si no es que 2 horas diarias en comida. Entonces, vamos a poner que es 1 hora. Bueno, si tienes 1 hora para comer, tienes 1 hora para hacer ejercicio, lo cual es suficiente para que medio mantengas, ¿no?, tu estado de salud. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, somos mente, cuerpo, espíritu. Mente es la parte racional, la parte intuitiva, la parte intuitiva, la parte racional. El cuerpo es el movimiento y el espíritu es esto que estamos diciendo. O sea, ¿cuántas actividades tienen ustedes? Ahorita yo les pregunto a ustedes, no me respondan, simplemente les dejo la pregunta ahí. ¿Cuántas actividades espirituales tienen en el día o en el mes? Es decir, ¿cuántas veces te preocupas por el otro sin esperar nada a cambio y cuántas veces haces algo por ellos? Ya, fin de la historia. O sea, que digas, hoy hice esta actividad, la di sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Por el simple hecho de tener un contacto y un impacto con el prójimo. Ya. Entonces, somos entes que estamos compuestos de estos 3 elementos. Y como tales hay que alimentar los 3. Si dejas de alimentar uno, pues estás chueco, ¿no? Entonces, cuando salimos en la jubilación, te jubilas y ya no chambeas. ¿Y la chamba para qué es? Pues es para tener lana, y la lana pues para comprar cosas. Pero entonces todo se queda en eso. Entonces el ambiente, la parte del cuerpo y la parte del espíritu está en el aire. O sea, el 66.6% de lo que somos no está cultivado, no está nutrido. Y es cuando vienen las grandes depresiones. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo con todo eso que dijiste, pero bueno, es una forma de verlo de que cada quien tiene que ser más espiritual, juntar su propósito, pero si los ponemos a pensar como que esto pasa a gran escala, digo, dijiste un gran porcentaje de las personas que se jubilan, cuánto viven, y la gente que se deprime en la pandemia, quiere decir que no es tan sencillo como dejárselo a cada quien, ¿no? Quiere decir que es un problema sistemático. Y si es un problema sistemático, requiere una solución sistemática, ¿no? Sí, pero ahí viene, o sea, esto tiene mucho que ver con nuestro sistema económico. O sea, y aquí no quiero decir, el neoliberalismo tiene la culpa. No estoy hablando de eso. Simplemente estoy hablando de que el sentido que tú mencionas, que yo estoy totalmente de acuerdo. Nuestro sentido está en función de tener la casa más grande, tener mejores zapatos, mejores coches, y para eso necesitas dinero, y para tener dinero tienes que trabajar mucho. Pues una vez que trabajas mucho y tienes mucho dinero, te las compras, pero sigue estando igual. Entonces, ahí está el tema del sentido. Entonces, ahorita, por ejemplo, si ahorita me preguntan, oye, ¿cuál es tu sentido? ¿Para ti qué propósito tiene en tu vida? Ahorita, por ejemplo, así, respondiéndolas así inmediatamente, así, ¡pum! Es tocar la chacona de Bach para violín solo. Ya terminé. Sí. Si yo me muero tocando la chacona de Bach, mi vida tuvo sentido. ¿Sí? Oye, ¿te van a pagar, Miguel? No. Es más, yo pago para que me escuchen. ¿A qué caray? ¿Vas a grabar discos y te vas? No. ¿Te van a hacer un reportaje en la televisión, la NB? No. Entonces, ¿para qué? Para mí, baboso, para eso, para mí. Punto. Porque para mí tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, pues porque ello implica que voy a conocer a Bach, y si conozco Bach, voy a tener otras personas, y de esas personas empiezas a despertar un canal, y este canal te lleva a otra cosa, etcétera. O sea, no es tocar una pieza por la pieza misma, sino es todo lo que ello implica, todo el esfuerzo que implica para que tus energías estén enfocadas y alineadas en algo, ¿no? Es más o menos eso. El problema es que la gente, yo pienso, no se da la oportunidad. Lo que voy a decir suena muy banal, a lo mejor, y muy romántico, barato, ¿no? Pero no se da la oportunidad de soñar. Y yo creo que es eso, o sea, hemos dejado de soñar. Y eso es muy grave. Porque en la medida en que realmente tengamos sueños y nos los creamos, miren, simplemente yo acabo de empezar en la pandemia, una de las cosas que empecé a hacer, y de hecho por eso me conecté un poquito tarde ahorita, porque yo estoy estudiando ballet. Acabo de estudiar ballet. Tengo ya 4 meses, miércoles en la tarde y sábado en la noche, con un maestro buenísimo de ballet. Y la verdad estoy descubriendo partes de mi cuerpo que no entendía. Oye, ¿vas a bailar? ¿Quieres bailar? No.
Oye, pero ¿dónde te vas a presentar? No sé, no me molestes, no me interesa saberlo. No sé. Oye, ¿y eres bueno? No sé y no me importa. Lo que sí me importa es divertirme y saber que mi cuerpo cada vez descubre un canal diferente y que cada vez que pasa, cada vez que termino una clase de ballet, puedo tener la capacidad de ver el mundo de una manera diferente. Para mí eso vale la pena. Y no me pienso comparar con nadie porque no es mi objetivo. Yo tengo 53 años. O sea, te voy a decir que a los 53 años empecé a estudiar ballet. ¿Dónde vas a llegar? ¿Quién sabe? Voy a disfrutar el camino. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, claro. Al final y tal vez de eso se trate, ¿no? De disfrutar el camino. Yo creo. El otro día me preguntaban, oye, pero no estoy de acuerdo contigo. Y dije, bueno, para empezar no me interesa que estés de acuerdo conmigo. y en segundo lugar, ¿qué te interesa a ti? ¿Que te diga el resultado del partido o ver un partido? No, yo quiero ver el partido. Pues de eso se trata la vida, yo creo. Sí, claro. Porque si nada más quieres que te den, pues ganaron 2-1. Gracias, ya. No, espérame, déjame la emoción, ¿no? ¿Cómo se da? Y si se dan cuenta, fríamente, cuando decimos eso, estamos apelando a que cuando trabajas por tener una casa, que no es malo, ¿eh? No es malo de ser una casa grande, ni un carro grande o un carro costoso. No es malo. El punto es qué va a pasar en el Inter para eso. Porque eso es lo que finalmente vale. Y el hecho de que yo pueda tocar mi chacona de Bach cuando me muera, esa yo sí me la voy a llevar a la tumba. Ya cuando esté dando mi último suspiro, voy a decir, sí pude tocar la chacona de Bach. Ahí nos vemos, mundo. Ya, se acabó. Y el coche no me lo puedo llevar, en la casa tampoco, ni el título. Ni mi mexicanidad tampoco me la puedo llevar. Todo eso se queda aquí, porque son referentes terrenales. Sí. A mí me gustaría hacerte dos preguntas, a lo mejor muy poco relacionadas entre sí, pero pues sí relacionadas con lo que estamos hablando. Por ejemplo, ahorita mencionaba Leal lo de que sistemáticamente hay un problema pues si la gente se está deprimiendo y si no está pues encontrando esta espiritualidad ellos mismos, cada persona como individuo. Y pues mencionabas el sistema económico en el que vivimos, que no lo permite, y es cierto, porque pues al final, mucha gente al final termina siendo un número más en una oficina, en un cubículo, y no conocen, no les interesa conocer más vida más allá de eso. Pero ¿hay algún sistema político, económico que sí Social. incentive, o social, que incentive pues la espiritualidad, que cada quien encuentre y desarrolle su espiritualidad? Yo creo que no se trata de sistemas económicos, ni de países, ni de razas. Yo creo que más bien es una lucha y es una búsqueda individual, porque te vas a decir, bueno, es que a los budistas, no, pero también te encuentras a mucho budista torcido ni perverso, o un capitalista, un socialista. No, o sea, yo creo que más bien es esto que decía Viktor Frankl, ¿no? En su libro El hombre en busca de sentido. O sea, en la medida en la que un individuo pueda enfocarse en un sentido, darle sentido a su vida, equilibrándola, pues es como se va a dar. Yo no creo que haya un modelo de sociedad, un modelo de sistema, no creo que lo haya. Yo más bien creo que en la medida en la que una disciplina o un sistema educativo, ¿no?, te invite a cuestionar lo que haces y lo que eres, y en función de eso generar un sueño, ¿no? Entonces en ese momento ya podemos hablar de cosas, ¿no? Y sobre todo de no sentirte un producto terminado. Eso es muy importante, porque también la sociedad te ha generado patrones. O sea, ustedes lo ven, o sea, no sé qué edad tengan ustedes, pero como que si ustedes tienen 30 años y no tienen casa, cuidado, ¿eh? O coche al menos, ¿no? Si son mujeres, peor todavía, solterona. ¿no? Sí, ¿no? Y en mi caso igual. Entonces, como que ya están muy hechos los caminitos. Ya sabes tú lo que tienes que tener en qué momento. Y yo creo que no es así. Yo creo que todos tenemos y estamos invitados a ser únicos, a ser modelos únicos.
Y nuestra sociedad cada vez nos lleva, y con la globalización, pienso yo, cada vez nos lleva a homologar nuestras actitudes, nuestros metas, nuestros objetivos, ¿no? Y esto, pues, obviamente no tiene sentido para mí, o sea, va contra natura. El problema es que el tratar de hacernos y de ser nosotros mismos, pues es bastante complicado. Sí, estoy muy de acuerdo. Y también, bueno, me gusta a nivel individual, yo creo que es una buena solución, pero pues sí siento yo que tal vez es por mi perspectiva, que veo el vaso medio vacío, que es como una respuesta algo pesimista, porque eso quiere decir que, por consecuencia, la gran mayoría de las personas no van a poder encontrar ese sentido, van a estar sujetos a lo que el sistema les diga, que sea cual sea, capitalismo, socialismo, a trabajar y materialismo, y van a morirse en eso. Entonces, pues sí creo que, bueno, no sé, o sea, No. me gustaría pensar que... No, y sí lo hay, y digamos, no quiero que esto suene así como que la panacea, pero bueno, de alguna manera una respuesta que yo veo, y es la razón por la cual es con lo que empecé, ¿no? Si sea, lo primero que yo dije fue eso, es el arte, porque el arte, Okay. ¿sí? El arte te va a dar todo eso que me acabas de decir, Edgar, porque en el arte tú nunca, o sea, estoy hablando del arte en el sentido integral de la palabra, no en el artista que quiere ser reconocido y galardonado y que venda mucho y que se cotice, no, porque es otra historia. O sea, y entramos en otro concepto. No, yo estoy hablando del artista que que se sabe incompleto y que se sabe buscador de sí mismo, que sabe que nunca se va a encontrar, pero que siempre se va a buscar, y que no acepta ni se vanagloria, ni se jacta de los aplausos y reconocimientos del entorno, pero que sí se preocupa por la forma en la que él se concibe y que siempre puede encontrar una mejor versión de él mismo, ¿no? Pero eso lo encuentras ¿cómo? No solo, no, claro que no. Para eso tienes la poesía, tienes la arquitectura, tienes la escultura, tienes la música. Por eso hace un momento yo les dije, mi religión es mi violín. Mi violín es mi religión. ¿Por qué? Pues porque de entrada, ustedes pónganse a pensar, medio me sale una pieza ahorita y digo, ¡ay, qué bárbaro, qué bueno soy! Lo vuelves a agarrar y pierdes. Sí. Te dice, atrás, cuate. Aquí no quiero, aquí el que se jacta de que medio sabe hacer cosas va para atrás, ¿no? Y te castiga, ¿no? El arte te castiga. ¿Y el arte qué es? El arte es rigor, ¿no? Cuando digo rigor, es búsqueda. Es una búsqueda por el hecho de la cosa misma. No porque me van a pagar más, ni porque me van a reconocer más, sino porque debo buscar más. Y ahí está el arte, está la magia del arte. Por eso, una de las causas, yo creo, del empobrecimiento de la autoestima de la gente, de esta pérdida de sentido, es que no hemos valorado ni posicionado el concepto del arte, ¿no? En las escuelas, en la sociedad, ¿no? Porque en el arte hay todo. Yo creo que en el arte tienes todo. Y lo entendemos como una actividad para pues de integración o de déjame Pasatiempo. relajarme, pasatiempo, ¿no? Y para mí es otra cosa. Para mí la verdadera espiritualidad la encontramos en el arte, ¿no? Básicamente. Okay. Oye, pues ya hemos estado hablando de arte, de religión, de espiritualidad, pero también nos comentabas que tú practicas filosofía, que inclusive estudiaste. ¿Cómo podrías decirnos o cómo relacionamos todos estos temas con la filosofía? Bueno, la filosofía de entrada, entendamos que hay dos figuras, ¿no? Lo que es el sofista y el filósofo. El sofista es aquel que posee la sabiduría. Sofía es sabiduría. El sofista es aquel que posee la sabiduría. El filósofo es aquel que es amigo de la sabiduría. O sea, una cosa es poseerla y una cosa es buscarla o ser amigo de ella. O sea, si yo te digo, yo soy amigo de la sabiduría, no quiere decir que yo la posea. Interesante esto. Un sofista es el que te dice las cosas como son. Entiéndase, Sí. muchas tradiciones religiosas y muchos entes. ¿La ciencia lo podríamos considerar? No, el verdadero científico es un filósofo. Porque el verdadero científico es un filósofo. ¿Y saben por qué? Porque la materia prima
La palanca para que se mueva la filosofía es la pregunta, no la respuesta. ¿Sí? La respuesta, la del sofista. El filósofo genera la pregunta. Y un científico, en el estricto sentido, es alguien que se pregunta siempre. Y una vez que encuentra una respuesta, lo primero que hace es cuestionarla a esa misma respuesta. Entonces ya salió, mira, ya lo encontré, entonces ya me puedo morir. No, espérame, ¿y qué pasaría si, no? Sí, bueno. Y sigues preguntando. Ese es un filósofo. O sea, el filósofo es aquel que de forma perenne está encontrando las respuestas. Por eso mucha gente que no puede ser filósofo, no dice, ok, Miguel, ya me echaste todo tu rollo, pero entonces, ¿qué es? No, pues no te voy a decir, pues no puedo. Imagínate de qué me vas a tomar si me dices que es la neta es esta, la neta del planeta, ¿cuál es? No, tú tienes que ser concreto, ¿no? No, pues no, entonces vete a ingeniería o vete no sé a dónde, ¿no? Pero pues no, ahí te dicen cómo es la neta. Aquí en filosofía no. Filosofía es un camino de preguntas, no de respuestas. Por eso mucha gente no soporta y se vuelve loca con la filosofía. Porque dice, bueno, ya entendí a Descartes, ok, pero Tomás Hobbes dice de Kant, que siempre no, y luego viene Schopenhauer y no, que tampoco. Entonces, ¿cuál es la neta? No, la verdad se busca, no se encuentra. Ok, entiendo. Y bueno, y que hablábamos, que nos mencionabas que un científico verdadero es un filósofo. Sin embargo, creo que cada vez más en la actualidad ha habido un movimiento cientificista, un movimiento de los nuevos ateos que surgió a partir, bueno, tiene tiempo, pero como que resurgió a partir de los bombardeos del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y pues, bueno, surgió como una crítica a la religión, pero también ha ido más allá a decir que la filosofía ya no es relevante hoy en día. Ciertos grupos de científicos, sabemos que no todos, incluso entrevistamos varios que nos dijeron que no piensan así, pero existen y son muy populares y cada vez tienen más voz. Y dicen que todo lo puede resolver la ciencia y que dan las respuestas. Bueno, tú supongo que nos vas a decir que no estás de acuerdo con eso, pero ¿por qué crees que se dé esto y a dónde crees que nos puede llevar ese camino? Bueno, para esto tendríamos que remitirnos a lo que es la filosofía de la ciencia. O sea, de la ciencia también se puede hacer filosofía. Hay un filósofo que a mí me parece que tiene unos postulados muy interesantes, que es Karl Popper. Karl Popper establece un principio que yo creo que cualquier científico sigue, consciente o inconscientemente, y es el del falsacionismo. La falsación, el concepto de la falsación es esto, es esta actitud que tú tienes al establecer que la única manera, el único camino por el cual la ciencia puede crecer es a partir de dejar su característica, su condición como algo falseable. Si un científico dice que la ciencia puede responderlo todo, es todo menos un científico, es un sofista. Porque pónganse a pensar ustedes, la naturaleza de la ciencia no es estática, es dinámica. Lo que hoy es, mañana es muy posible que no sea. Y si no, pregúntenle a Don Newton. Y si no, pregúntenle a Max Planck. Y si no, pregúntenle a Heisenberg. Y si no, pregúntenle a Louis de Broglie. Y si no, pregúntenle al matemático que quieran. Cuando dicen ustedes, las matemáticas son ciencias exactas. Pues sí, no, porque la ciencia matemática sigue creciendo. Y la única forma de crecer es cuestionar sus postulados. Y no estoy hablando de filosofía, estoy hablando de ciencia matemática. Hoy día la ciencia matemática avanza. Y para avanzar, tiene que cuestionar sus postulados. Entonces, cualquier científico que diga que la ciencia responde todo es todo menos un científico, es un sofista. ¿Por qué? Porque está estático. Ya dice, esta es la neta, ya no hay más. Hazle como quieras. No, está bien, fabuloso. Mañana van a contravenir tu postulado. ¿Por qué? Porque entonces ya mató a la ciencia. Fíjate, un científico que diga que la ciencia explica todo, acaba de matar la ciencia. Sí. Porque la ciencia es dinámica. La ciencia es búsqueda, la ciencia es cuestionar. Un investigador hace eso, o sea, un investigador cuestiona. No, yo creo que va por ahí la cosa, más o menos. Okay. Y por ejemplo hemos visto pues no a lo mejor no tal cual ejemplos, pero sí ideas pues circulando ahí en la red, o de repente que te lo cuentan, o de repente pues por ahí, ¿no?
De que qué tal si el mundo lo dominaran los científicos, o qué tal si el mundo lo dominaran los filósofos en lugar de políticos, o qué tal si el mundo lo dominaran, no sé, X profesión. ¿Hay alguna de la cual podamos estar seguros que van a hacer un buen trabajo o no? Lo que pasa es que, otra vez, estamos siendo, como dice Wittgenstein, ¿no? El filósofo alemán, estamos siendo producto y presos de las palabras. Aquí, por ejemplo, yo te puedo decir ¿qué entiendes por filósofo? Empezamos a definir eso. ¿Y qué entiendes por científico? Científico es alguien que tiene una bata blanca y que habla sobre química, física o matemáticas. Pues no. O un filósofo es un cuate que tiene su pantalón de mezclilla y su saco de pana y que está todo barbón y cochino y con lentecitos. No, tampoco es eso. O sea, no Son es estereotipos, eso. ¿no? Son estereotipos y se está estereotipando la ciencia también. O sea, ¿cómo le llamaban? Fíjense, por ejemplo, las academias. Si yo ahorita les digo, oye, los invito a una academia, ¿en qué piensan? ¿Una escuela? Escuela. Gracias, pero si se los dijera en el siglo XVIII es un concierto. Oh. ¿Sí? O sea, en Europa las academias así se les llamaba los conciertos. ¿Sí? Entonces, otra vez, estamos siendo víctimas de las palabras. Yo no puedo decir que un filósofo, o sea, para mí un filósofo en el centro, en el fondo, es alguien que se cuestiona, y lo mismo es un filósofo. Un político, por ejemplo, el concepto del político, ¿no? Es alguien muy diferente. El político bajo el enfoque platónico, ¿no? Fíjate, bajo Platón, en la República de Platón, el político debe ser un filósofo. Es sinónimo de filósofo con Platón. Entonces, el que tiene una cabeza es el que más sabe pensar, etcétera. O sea, hoy día dices político y piensas en cabeza hueca. Lees Platón y piensas, y es... O sea, es que es muy... O sea, yo no creo que sea muy sano estar haciendo testimonios de esa manera tan pues, irresponsable, ¿no? Así es. Ok. Entonces, bueno, tal vez una pregunta más enfocada a más o menos a lo mismo, pero pues con un poco de más cuidado en las palabras, sería, ¿qué conocimientos debería tener aquel que quiera gobernar? Habilidades o valores. Sí, y más que conocimientos, yo pensaría, como decía hace un momento aquí Edgar, es este enfoque sistémico basado en red. Okay. Porque hoy día es muy difícil que una persona pueda saberlo todo. Más bien, yo creo que el político, quien esté a la cabeza de una empresa, de una familia o de un gobierno, de un estado, es aquel que tiene la virtud, la capacidad de generar redes inteligentes de creación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento. En la medida en la que tú puedas pensar en estructuras, que no en personas, que no en teorías, yo creo que es la única manera en la que se puede crear algo. Y esto lo hacemos pues, precisamente producto de la cantidad tan impresionante de conocimiento, que hay mucho conocimiento. Entonces yo creo que aquí tienes que, o sea, si tú eres un físico o un químico y tu solución únicamente la haces con el enfoque de la química, pero no invitas al ambientalista, al ecólogo, al geólogo, al biólogo, pues seguramente tu decisión va a ser negativa, ¿no? Porque únicamente está pensada bajo la sombra de la química. Sí, y hoy día va a estar muy sesgado. De la misma manera, un humanista no puede pensar únicamente bajo el enfoque humanista, también tiene que tocar base con el informático, con el robótico, etcétera. O sea, vivimos un momento muy complejo, por eso yo creo que el pensamiento en red es muy importante, es fundamental. Ok. Sí. Bueno, yo quiero tocar un tema que está muy de moda y que a lo mejor puede ser un poquito escabroso, pero también se está manejando y hay gente que dice que Aristóteles es el culpable de que exista el machismo a lo largo de la historia por su figura, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Hay muchos estudios y mucho recuento, básicamente, ¿no? De barbarismos o de cosas que para nosotros nos parecen muy bárbaras, de gente que pensamos que son sabios y que todo lo que dijeron fue correcto. Y yo creo que todas estas personalidades, pues,
sí, dejaron cosas muy interesantes, pero también cometieron un pecado, y el pecado es que fueron seres humanos. Claro. Entonces, no sé, yo De creo que acuerdo. no debemos enjuiciarlos con ojos actuales. Por ejemplo, ¿qué les parecería si yo dijera que la pederastia está permitida? ¿No? Y eso era una práctica común. Es decir, el concepto del amor y cuidado de los niños es algo muy sofisticado y muy moderno. En la Edad Sí. Media, el paradigma que se vivía en Europa era de que un niño, si tú violabas a un niño, pues no era tan grave porque no era un hombre completo. O sea, lo complicado es cuando ya violas o robas o maltratas a una persona que ya está completa, el niño está a medias, está medio coser. Entonces, si le haces algo, pues no pasa nada, no es tan grave, ¿no? Pues es un ser incompleto, ¿no? Un adulto incompleto, está en formación. Entonces, eso es, si alguien opinó o dijo algo en aquel momento, pues, y si lo traes al presente y dices lo que pasó, pues obviamente va a parecer malo, pero es un contexto, un tema de contexto. Así como muchas de las cosas que hoy damos por hechas y que son sabidas y bien aceptadas en nuestra sociedad, no quiere decir que lo van a hacer mañana. O el concepto de la homosexualidad. Sabemos que el 80%, entre el 80, Sí. sí, ¿no? de los griegos, incluso de los aztecas, ¿no? Eran homosexuales, o sea, eran sodomitas. La sodomía era algo perfectamente permitido, aceptado y valorado, ¿no? Entonces, y se veía como un elemento formativo, es decir, formativo, no placentero, ¿eh? Por ejemplo, Ok. con los griegos, si tú tenías una pareja masculina siendo hombre, pero si eran de la misma edad, los dos eran profundamente recriminados. Pero si tú eras el maestro de 30 años, por ejemplo, y tienes un chavito de 12 y tienes relaciones con él, es bien aceptado. ¿Por qué? Pues porque cumplía una función pedagógica, didáctica. Te voy a enseñar a amar. Entonces imagínate que tú Ok. llegas con tu hijo, le dices, a ver, maestro, ahí le dejo a mi hijo, ahí se lo echa y ya le enseña bien. ¿Sí? Eso pasaba en el 90% de las familias griegas. ¿Sí? ¡Ah, cochinos! Espérame, es el enfoque. Es el enfoque tuyo actual en función del otro. No, es que no. Gracias, sofista. O sea, Sí, sí. vean ustedes cómo es un proceso de contextualización. Y descontextualizarlo, pues sí, obviamente, dice, es que Aristóteles es el máximo machista. Bueno, pues es que si vamos a esas, podemos encontrar, creo que fue Thomas Jefferson, no me crean mucho, Thomas Jefferson, ¿no? Que hablaba acerca también de uno de los ateos más importantes. Uno de estos, no me acuerdo si fue Thomas Jefferson, uno de los ateos más importantes, que esto no tiene ni bueno ni malo. O sea, el concepto del budismo como tal, ¿no? El budismo per se, pues es una historia en la cual psicológicamente el budismo es un manejo, es una psicología atea, porque no se Sí. maneja una imagen. O sea, Es una Buda no es deidad. Dios, no es una deidad. Sí. O sea, si vamos en estricto sentido, el budismo es un ateísmo. Claro. Entonces, ahí sería Sí. meternos en problemas semánticos, etcétera. O sea, otra vez, Sí. es Las un tema de palabras. contexto. Exactamente. Sí. Bueno, y ya que estamos Wow. hablando de juzgar a figuras históricas con valores actuales y de sofistas, bueno, esta creo que es una de las respuestas que se están dando en la actualidad a hechos que pasaron anteriormente, bueno, por situaciones actuales, pero la solución que está dando la gente es en varias partes del mundo y principalmente en Estados Unidos, es como decir todas estas personas históricas que fueron importantes en algún momento, pues Sí. fueron machistas o homofóbicos o racistas. Ajá. Entonces hay que cancelarlos a todos, hay que deshacernos de todos, deshacernos de sus estatuas, de su aprendizaje y bueno, más allá de decir si esto es bueno o malo, es relevante, deberíamos preocuparnos de qué puede pasar o, no, o solo es algo más superficial. Me gustaría saber tu opinión. Lo que pasa es que otra vez, o sea, tiene que ver con el contexto y tiene que ver con esta necesidad que nosotros tenemos de crear ídolos. Aquí estoy parafraseando a Nietzsche, ¿no? Eh, Voy a ponerles un ejemplo muy casto, muy sencillo, ¿no? Johann Sebastian Bach, que es reconocido el padre de la música, cuando su obra va a ser totalmente descartada un siglo después. O sea, en el siglo XVIII, él muere en el año 50.
1750. A partir de entonces, el sistema de creación musical tendió hacia lo que se le conoce como el estilo galante, el style galant. ¿Esto qué quiere decir? Que la música ya no debiera ser tan complicada. La música de Bach es muy complicada. Luego entonces, la estatua de Bach cae en desuso y le echan una pala. Y toda Europa se olvida de Bach. Quien tocaba Bach se desprestigiaba totalmente. Y esto pasó desde la muerte de Bach en el año 50 hasta el año 37, 39 más o menos, si no mal recuerdo, cuando Félix Mendelssohn, en el siglo XVIII, ¿no?, retoma la Pasión según San Mateo, reposiciona la figura de Bach y ya lo demás es historia. Un ejemplo. Otro ejemplo. Si ustedes quieren hablar, si vamos en la túnel del tiempo y hablamos con Mozart, con Beethoven, con Brahms, con Wagner, y les mencionamos la palabra Vivaldi, les escupen la cara. ¿Por qué? Porque dejó de ser Gustavo Vivaldi. O sea, Vivaldi es recuperado hasta 1920. Él muere en 1741. Fíjense, 1741 muere. Y es recuperado Vivaldi, ¿no? Porque a la gente le olvidó, porque Vivaldi no era Gustavo. Oye, pero Vivaldi es precioso. Bueno, pues sí. Si en gustos de música que para nosotros suenan tan obvios, y aquí bajamos del pedestal a Vivaldi y a Bach, por poner un ejemplo, les puedo poner muchos. Imagínense si migramos a temas más complejos de paradigmas sociales, paradigmas filosóficos, políticos, de religiosos, no, pues más complicado, ¿no? Entonces, ese es el problema, por eso dice Nietzsche mismo, ¿no? ¿Desde dónde dice lo que dice el que dice? ¿Sí? No es lo que se dice, sino desde dónde dice lo que dice el que dice. Entonces, es complejo el tema, pues. No, sí, está bastante profundo y podríamos aquí estarnos horas filosofando o hablando. Sí. Oye, pero también nos comentas, te gusta mucho la música, inclusive eres músico. ¿Cómo ves la corriente musical en la actualidad? ¿Crees que sí está muy, o sea, que se está yendo por otro lado la música comercial que ahorita escuchas en todos lados? ¿Crees que vamos por mal camino? ¿O es parte de la evolución? ¿O cómo la ves tú? Bueno, aquí tiene mucho que ver el tema de los medios de comunicación, básicamente, ¿no? En el pasado, bueno, tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, el concepto de música, antes de la revolución industrial, era una cosa que era pues, algo inaudito, ¿no? Aquel que tenía capacidad o posibilidad de escuchar música, pues era una experiencia única, ¿no? Sí, ¿Por qué? sí, Bueno, pues porque no cualquiera puede tener un violín, no cualquiera puede tener una guitarra, ¿no? Viene la revolución industrial y entonces ya la fabricación de instrumentos, no nada más hicieron máquinas, también hicieron instrumentos, entonces ya se hizo más popular. Vienen los primeros conservatorios, las primeras salas de conciertos, entonces ya la música empezó a hacerse más popular. El vals, por ejemplo, ¿no? Hacia 1818, ¿no? Es cuando empieza, siglo XIX, empiezan los valses a hacerse populares, me refiero. Hoy día, por ejemplo, tenemos no nada más muchos instrumentos, sino que tenemos mucha forma de transmitir la música. Esto hace que las manifestaciones musicales crezcan. Y así como nos estamos haciendo víctimas de tener mucho de más cosas, nos estamos haciendo insaciables. Cada día las cosas duran menos tiempo. Y eso también está pegando a la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un periodo muy pequeñito de tiempo, la música, digamos, popular o folclórica, es decir, los Beatles, desde que en los años 60, cuando hicieron esta revolución, ¿no? Todavía hay mucha gente que le gusta Beatles. Claro que el impacto quizá no es tan grande, pero todavía ahí están. Sin embargo, díganme ustedes, ahorita hablaban de Van Halen, ¿no? Sí, este cuate, bueno, pues sí, generó, pero pregúntenle a un chavo, ya no lo conoce. Sí, no. Entonces, los Beatles todavía a mí me tocaron y todavía los recuerdas y todavía incluso algunos jóvenes, pero ya no. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez es úsese y tírese. O sea, la música ya no, o sea, el hit parade ya no puede durar más de un año, o sea, 6 meses no puede durar. ¿Por qué? Porque escuchas la canción y ya tira la otra, next. La forma de verla es distinta. Ahora, eso no quiere decir que no haya músicos y que la música no haya evolucionado. Definitivamente sí evolucionó,
en el siglo XX, sobre todo, ¿no? Hay una evolución muy compleja, ¿no? En el dodecafonismo, el serialismo, el minimalismo, compositores que han hecho de la música algo maravilloso, ¿no? Algo muy complejo que obviamente no es popular, precisamente porque la forma de acercarse a esta no es tan sencillo, ¿no? Pero la música como tal sigue evolucionando. Que no la conozcamos o que no sea tan popular, pues es otra historia, pero sí existe, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo siento que estamos viviendo un momento en el cual, así como tienes tantos zapatos, mira, simplemente los zapatos, simplemente los tenis. Yo me acuerdo, y digo, yo no tengo 100 años, pero yo me acuerdo que yo presumía mis tenis Nike con mis compañeros cuando estaba en la preparatoria. Y llegaba con mis tenis Nike, ¡órale! Están padrísimos. Me los trajo mi padrino que fue a Estados Unidos y se los trajo de Fayuca, ¿no? Los Jordan. No, hombre, no, antes, no, eso no, para nada, no. Estoy hablando no, eso ya son ayer, eso fue ayer. Y obviamente esto ¿qué quiere decir? Ustedes se imaginan, yo llegué a pintar, es más, les voy a decir algo que les va a dar risa, y conste, no tengo 100 años. ¿Cuántos de ustedes han vulcanizado sus tenis? No sé qué sea vulcanizar tenis. Sí, o sea, pero yo no unas botas. No. Cuando se les poncha una llanta, vas a la vulcanizadora, ¿cierto? Sí. Y les ponen un lito o sea, les reparan la llanta. Bueno, yo llevaba a vulcanizar mis tenis. Ok. ¿Por qué? Pues porque eran unos Nike. ¿Sí me explicó? Sí. Había que cuidar los tenis Nike, que no era cualquier cosa, eran unos tenis Nike. Hoy día les haces un rasponcito a tu tenis Nike, órale, otros, vámonos. ¿Sí? Porque cada vez son más baratos y cada vez son más abundantes y los compras en la tienda de la esquina, punto. Antes no pasaba eso. Entonces, eso, así como les puse el caso tenis Nike, les pongo el tema música, les pongo el tema lo que quieran, ropa, les pongo el tema lo que quieran. Somos úsese y tírese. Y eso no. Y también en las relaciones personales. O sea, igualito. Pero otra vez, no podemos decir que estemos peor antes que, o sea, no sé, porque otra vez, ¿desde dónde dice lo que dice el que dice, no? Sí. Claro. Sí. Entonces, bueno, para ver si, no sé si lo entendí bien, pero ¿dirías que no hay una forma objetiva de medir la calidad de la música, que es más cuestión de perspectiva o a qué? Es que otra vez, depende de lo que entiendas por calidad de la música. ¿Sí? Si el concepto de calidad de la música es que esté afinado y en tiempo, pues una cumbia, pues está bien. Pero si me preguntas qué es lo que más odio en este mundo, es la cumbia. Okay. Pero si un cuate que toca cumbia la toca afinada y la toca bien con su metrónomo, bien medida, entonces bajo ese enfoque, pues está bien la música. Pero bajo el enfoque estructural de contenido emocional, o sea, bajo otros parámetros, pues yo te puedo decir que no, que una cumbia, ¿no? El otro estaba escuchando, o sea, el famoso sonidito, el pi, 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 dije, oye, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? No, para mí eso no tiene sentido. O sea, para mí no tiene sentido. Ojo, para mí. Sí. Que yo respeto 100% al que le guste el mentado sonidito ese. Pero otra vez, ¿desde dónde dice lo que dice el que dice? Yo lo voy a respetar. Que en mi vida, a mí me saca náuseas eso, lo escucho y digo, ¿qué es esto? Yo lo vomito. Pero es lo mismo que le pasó a Bach y lo mismo que le pasó a Vivaldi. Claro. Pero ¿crees que se esté perdiendo el amor por la música? O sea, el amor en sí. Porque, por ejemplo, tú dices ahorita, yo me puedo morir si toco esta pieza, yo me voy feliz, pero ¿tú crees que alguien ahorita de 12 años diga, pues yo con cantar la de Bad Bunny o cantar la de Daddy Yankee o algo así, me puedo morir? Yo siento que se va perdiendo como que ese amor, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves tú? No, es que a lo mejor en mi ejemplo que les puse puede ayudar un poquito, que es el tema de los tenis. Sí, aquí como tenemos tanto y tan poco, porque como la música se empieza a comercializar y como ya es un producto, también obviamente le damos un valor menor, pero como escuchas. Sin embargo, cuando entramos en el terreno de música, tú como amante, como melómano o como creador de música, entonces la cosa cambia. Porque entonces ya hay un elemento que valoriza, que aprecia,
ya hay un ejercicio distinto. No tienes que ser músico ni hacer música para amar la música, tú la puedes amar honesta y profundamente, pero también puedes caer en un tema de comercialización de la música irresponsable en donde nada te va a saciar. Pero yo creo que la música está evolucionando y no es que el ser humano, y esto que les voy a decir, para mí tiene mucha trascendencia, es nosotros no es que nos guste la música o no nos guste, nosotros somos música, entendiendo la música como vibración. Okay. Entonces, si tú no estás, si tú ahorita, nosotros cuatro, quiero pensar, ¿va? Y espero que así sea, que nosotros cuatro estamos sanos, quiere decir que vivimos en un contexto de armonía. La armonía es eso, como decía Pitágoras, ¿no? La armonía de las esferas. Nosotros, nuestro cuerpo es armónico porque ninguna de las partes está chocando con otra. Exacto. Pero cuando alguien tiene cáncer, quiere decir que hay algo de más. ¿Sí? Y cuando hay algo de más, pues una multiplicación de células y entonces se genera un desequilibrio y es cuando viene. Entonces yo creo que bajo el concepto de música se pueden definir muchas cosas y nosotros mismos somos música. El problema es que ahora estamos utilizando y tenemos excesos o falta de cosas, que es lo que rompe con la armonía y entonces entramos en un elemento cacofónico, ¿no? La cacofonía es eso, es una música mala en el sentido del desequilibrio, es algo que yo quiero ver. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo también me gusta. Hablando de música, bueno, pero saliéndonos un poco a otro tema, tú diriges actualmente una orquesta infantil, si no me equivoco, que se llama la Orquesta Dime. ¿Nos puedes explicar un poco sobre este proyecto? ¿Cuál es tu papel ahí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo les va? Cuéntanos. Sí, bueno, hace mucho tiempo, estoy hablando de 10 años, ¿no? Hace 10 años precisamente iniciamos este movimiento que tiene que ver con Dime, Desarrollo Integral del Menor, que el objetivo era así como lo acabamos de platicar, hacer del arte un camino, una salida, una posibilidad para enriquecer comunidades vulnerables, un estado de vulnerabilidad. Y entonces empezamos a trabajar con niños en diferentes ejidos. Después de pues ya 10 años, ahorita tenemos impactados 670 niños con 5 orquestas, 4 orquestas, una orquesta sinfónica, una orquesta de cámara, una orquesta tercera pequeña, un poco más pequeña, una orquesta en formación y una última orquesta que iniciamos antes de la pandemia, tuvimos que, por obvias razones, que suspender. Está ahorita en stand-by en el Cerezo con reclusos. Entonces, la orquesta grande, pues sí, es una orquesta que tiene casi 80 músicos y ya empezamos a tocar algunas cosas, pero ese es el objetivo y lo que nosotros buscábamos era es el enriquecimiento y el enfoque espiritual. En nuestras orquestas está, ya se imaginarán ustedes, prohibido hablar de política y hablar de religión. Eso está más que prohibido. Entonces, ¿por qué? Pues por lo mismo, ¿no? Porque asumimos y pensamos que cada quien puede tener una creencia religiosa y una creencia y una simpatía política y me tiene que bueno que así sea, ¿no? Entonces, tan bienvenido es un ateo, un protestante, un testigo de Jehová, como un López Obradorista, ¿no? O sea, bienvenido. Siempre y cuando te unas y seas y generes una condición de unión y de relación armónica, pues somos muy contentos todos. Y a lo largo del tiempo, bueno, pues ya tenemos casi 500 instrumentos. Wow. Ahorita empezamos incluso ya con clases con papás. El trabajo que estábamos haciendo con el Cerezo también a mí me pegó mucho porque ya íbamos muy avanzados. En 3 meses encontramos con que los internos, pues de alguna manera se convirtieron en los mejores estudiantes, ¿no? Órale. Porque pues sí, o sea, les platicas, por ejemplo, historia de Beethoven, ¿no? Cuando les hablas de la Quinta Sinfonía, que era Beethoven dice, cuando escribe su Quinta Sinfonía, dice, pues es que yo en mi condición de sordo voy a agarrar del cogote al destino, así dice, así escribió Beethoven, ¿no? Dice, agarro al destino del cogote y ¿sabes qué destino? Si tú crees que porque me quitas el oído voy a dejar de ser músico, te equivocas, estás estúpido destino, ¿no? Yo voy a ser músico. Entonces les platicas esto a los internos y les dices, el hecho de que ustedes estén viviendo en una condición de internos no quiere decir que no pueda ser libre.
Y entonces se empiezan a tejer cosas. Es muy interesante, la verdad es que es muy, muy bonito trabajar con la gente en censo. Sí, suena muy loable, no sé qué palabra usar, pero y también socialmente creo que puede ayudar mucho para pues, que se readapten la gente que va a salir, que salga ya con una cultura de música, está muy genial. Sí, totalmente, totalmente. ¿Leal? Sí, ¿Ibas a decir algo? sí, no, quería ver si tú personalmente estás viendo a las personas que ya tienen tiempo ahí atendiendo a la orquesta, ¿ves como resultados positivos a nivel personal, no sé, espiritual, Sí, psicológico? no, totalmente, totalmente. O sea, es que en 10 años, pues o sea, los primeros chicos tenían 8, 9 años, ahorita tienen 18, 20 años. Y todos ellos, aparte de ser muy buenos instrumentistas, les decimos, bueno, a ustedes no les costó el hecho de ser formados como músicos, entonces ahora a ustedes les toca formar a la siguiente generación. Entonces ya nuestros maestros ya son ellos mismos. Ahí se cierra la pinza, por un lado. Por otro lado, con la música nosotros logramos hacer contacto con diferentes universidades, con la Pereira, por ejemplo, con la Ibero, y a través de esto le decimos, bueno, si te presento un violinista, un flautista o un chelista, una beca, ¿no? Pues sí, ahorita tenemos 8 becados en el Colegio Pereira y 2 en la Ibero. Y ahí van, o sea, y siempre estamos hablando o sea, el valor que nosotros manejamos es, si tú tienes un talento, ok, qué bueno que tienes el talento, pero pues felicidades. Oye, te informo que no hiciste nada para tener ese talento. Si bien estás echándole ganas para desarrollarlo, esa es otra historia. Pero si tú tienes un talento, entonces vas a ayudar al que no lo tenga o que no lo tenga tan desarrollado. Entonces acá rompimos con el estrellismo en la orquesta. De tal manera que el mejor violinista va a ser mejor si solo si enseña a tocar a los otros. Bien. ¿No? Y Sí. rompemos el estrellismo que se da mucho, en donde están los divos, ¿no? Como soy el mejor, nadie me toca y nadie me dice, no. Sí, Al contrario, claro. el que es mejor es el que chambea más. Esa es la parte de la historia, ¿no? Entonces, Luego bueno, dicen pues que ahí el que enseña vamos. aprende 2 veces, ¿no? Me Además, gusta, me gusta. y fíjate que, pues bueno, finalmente aquí el reto que tenemos es económico y teníamos pues, algunos benefactores que con la pandemia pues se complicó mucho. Obviamente se redujo drásticamente. Pues yo no vivo de esto, pero nuestros maestros de música sí. Entonces, pues ahorita estamos batallando muchísimo, estamos haciendo eventos, estamos pues haciendo lo que podemos para seguir manteniendo un estatus no económico y poder hacer frente a las necesidades que no somos los únicos, todo el mundo está en esta misma situación. Sí, lamentablemente está fuerte el tema de la economía en el país y en el mundo. Así es. Pero, oye, Miguel, llevamos ya más de la hora. Sí. Estamos platicando de muchos temas, todo muy interesante, todo este podcast. Ajá. Pero para cerrar, a mí siempre me gusta hacer una pregunta que está como que fuera de todo el tema y de todos los temas que tratamos. Y me gustaría hacértela porque a lo mejor hemos recibido muchas respuestas y a lo mejor la respuesta que vas a dar va a estar también un poco diferente y es, ¿crees en ovnis? ¿Crees en la vida fuera del planeta? Y si también crees en temas paranormales, tema de fantasmas. ¿Y experiencias? ¿Si has tenido alguna que hayas visto algún ovni, algún fantasma? No, nunca he visto ovnis ni fantasmas, no, nunca los he visto. De que existe, pues sí, o sea, desde el momento en el que hablas de vibración, o sea, otra vez, entrando al tema de la música, cuando hay vibración puede haber todo. O sea, en el momento que hay vibración, hay todo. O sea, la vida es vibración. En el momento en el que hay vibración y un fantasma, pues un fantasma es una energía. De hecho, la palabra teotl, que en nuestra, en lengua náhuatl, teotl lo mal tradujeron como Dios, pero teotl es energía. Oh. Cuando hablamos de Zeus, la etimología de Zeus es energía también. Okay. Entonces, si nosotros lo vemos en función de la energía, pues sí pueden existir muchas cosas. O sea, el hecho de que no las podamos ver con los ojos no quiere decir que no existan. De hecho,
hay un alegato muy fuerte entre Heisenberg y Einstein, en donde decía Heisenberg, es que la luna no existe a menos que la veas. Y ese fue el último alegato que tuvo Einstein, y al final, ya a su muerte en el año 55, dijo, no, tenía razón Heisenberg. Y es un tema que no lo voy a tocar aquí, pero nada más para ponerlo, porque si no se nos irán 3 o 4 o 10 mil horas. Sí. Y es el tema precisamente eso, o sea, la realidad no es que exista allá afuera, yo la construyo en función de mis herramientas de percepción que tenga. Entonces, si ahorita me dicen, ¿tú crees? No es que yo crea, o sea, lo que pasa es que ahí está, la única cosa es que yo tenga las herramientas, los medios, los canales para poder darle vida a eso que está allá afuera. Entonces, si hay un ovni, pues es que, otra vez, no es que esté allá afuera, sino que la Tierra forma parte de algo más grande. O sea, el hecho de decir, oye, ¿tú crees que los ovnis vengan de como si nosotros fuéramos el centro del universo? O sea, por Dios, somos nada del universo. Y nuestra forma de percibirlo también es un elemento totalmente convencional. O sea, imagínense ustedes, y esto es un tema harto sabido, comprobado, la ciencia lo ha manifestado, conste que no dije comprobado al 100%, simplemente lo tiene como postulado. Sí. Es el tema del tiempo, o sea, el tiempo no existe. O sea, el concepto de tiempo es una forma de la percepción, y eso ya lo establece Kant. Kant dice, el tiempo y el espacio son formas de la percepción. No es que el espacio exista y no es que el tiempo exista. O sea, lo dijo a finales del siglo XVIII y hoy día lo sabemos. Entonces, simplemente con este concepto, yo me he puesto a pensar un chorro. ¿Cómo puede ser que el tiempo no exista? Increíble, sí. No, inclusive a física cuántica, las partículas también se comportan diferente y todo ese tema. Exacto, ¿no? Exactamente. Pero entonces llévatelo a un nivel, entonces el pasado, no, pues no. Y pues es un convencionalismo espacio-temporal terrenal. Que esto no quiere decir que todo el universo los pueda ser visto, entendido, medido con ojos terrícolas, no. Hay una forma totalmente distinta de la percepción. Y si tú cambias la percepción, cambias la realidad. Entonces, no sé. Digo, a lo mejor compliqué mucho mi respuesta, pero... No, adelante, está bastante interesante. Pero, pues sí, o sea, sí, definitivamente sí, o sea, somos eso, o sea, el 50% de lo que existe allá afuera, la responsabilidad es de nosotros. Porque somos los que construimos. Es una construcción, es una co-creación. O sea, la realidad no es que exista afuera, es el producto de una co-creación entre lo que está allá afuera y el que lo construye. Y tú lo acabas de mencionar hace un momento. O sea, una partícula ahí está. Una partícula, fíjate, el científico, esos que les dicen que lo responde todo, la ciencia hoy día dice, ¿no? Que es imposible establecer el momento y el lugar en donde una partícula se encuentra. O sea, hoy en día la ciencia es incapaz de decir eso. O sea, hoy día la ciencia no puede decir tal partícula, una nanopartícula a nivel corpuscular, es imposible establecer que una partícula se encuentra en tal lugar, en tal momento. Si la ciencia no es capaz de decir esto, no es capaz de decir nada. Wow. Un científico, o sea, así de sencillo. Y conste que no estoy diciendo de la verdad o de Dios, no, una partícula. Entonces, por eso, sí, o sea, y otra vez, o sea, decía Einstein, ¿no? Si algo nos debe encaminar a la ciencia es a la humildad. O sea, si algo te debe hacer la ciencia es la humildad, saber que eres muy chiquito y que lo que está allá afuera pues, es muy grande, ¿no? Y yo quisiera terminar con una frase mismo de Einstein, ¿no? Decía Einstein, hay dos fuerzas que unen el universo, el cosmos. Una de ellas es el magnetismo y otra de ellas es el amor. O sea, en la medida en que podamos entender estas dos, entonces podemos entender el universo. Y el magnetismo y el amor es unión, y unión es espiritualidad. Ahí está. Ahí está la frase final para terminar. Sergio, Leal, ¿algo más que decir? Pues agradecer el tiempo que nos ha brindado. Ha sido una plática que se ha ido volando. Es que la verdad es que no me di cuenta de en qué momento vieron las 10. Pero estuvo muy chido. O sea, si a mí me preguntan, yo me quedo aquí otras 2-3 horas.
No, hombre. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado aquí con nosotros, por compartir tantas cosas. Y también me gustaría mucho desearle suerte en todo lo que hace. En esto de las orquestas para niños y en el Cerezo se me hace muy, muy interesante y me parece que ahí resuelve parte de lo que mencionábamos ahorita con Leal, de que la gente a lo mejor no se acerca a ellos mismos a su espiritualidad, perdón. Muchas veces no saben que les hace falta, ¿no? Y esto de llevar las artes tan cerca de la gente es muy bello. Creo que siempre es aplaudible y espero que tenga todo el éxito del mundo. Te agradezco mucho, Roberto, claro. Gracias. Leal. Pues yo también, de nuevo, reiterar mi agradecimiento para Miguel Ángel. La verdad es que sí, también igual se me fue muy rápido y estoy muy, muy honrado de tenerlo aquí. Este ha sido uno de mis episodios favoritos. Salí con muchas cosas en qué pensar y me gustaría en un futuro, si se puede, si se acepta, volver de nuevo, porque creo que podríamos seguir hablando de muchas cosas y la verdad creo que es muy interesante. También admiro mucho todo lo que está haciendo con la Orquesta Dime, la Orquesta del Cerezo, al igual que mi compañero Sergio. Creo que es una labor muy noble y también admiro mucho que pues es una persona que busca hacerse preguntas y disfrutar y hacer cosas y pues creo que necesitamos más personas así y menos sofistas. Entonces, muchas gracias. Bueno, de entrada, soy Miguel para ustedes y háblenme de tú, o sea, sí, cuenten conmigo en lo que yo les pueda apoyar y claro que sí, o sea, yo Miguel, creo que... Disculpa que te interrumpa, redes sociales donde podamos ver todo tu proyecto. Apoyar a Dime, ¿cómo podemos? Sí, de hecho, pues les hago llegar, es Dime AC, de hecho ahí está permanente en nuestra página de Facebook, Dime AC. Okay. Bueno, ahorita es como si, lo que pasa es que se hizo una primero y luego la última, que es de la que está funcionando. Si quieren, yo les hago llegar la correcta para que si nos pueden apoyar y generar recursos, se los agradecería muchísimo. Esa es una. La otra, no sé si tú la conozcas, Edgar, la de Logonáutica. Ah, sí. Logonáutica, Filosofía y Arte, creo. Ese mero. Ahí está Linda, mi esposa, y yo, un servidor. Ahí estamos mandando y llenando contenidos. Esa es una. Y el otro es el tema de Música en un Suspiro, que es esta otra iniciativa que tengo de mandar una cápsula de 5 minutos todos los días en temas de música, ¿no? Básicamente. Tú sí estás, ¿verdad, Edgar? Sí. Estoy en el grupo. En el grupo, sí, así es. Por eso tenía que mandarlo a las 9, porque es cuando les llega a todos. Ya lo tenía listo, entonces por eso inmediatamente a las 9, pum, vale, llega Música en un Suspiro. Excelente. No, pues lo dejamos también en nuestras redes sociales, dejamos todos los links para que la gente se meta. Y Miguel, algo que ya para terminar, algo que nos quieras decir, y antes de eso te quiero dar las gracias por tu tiempo y a nombre de todo el equipo de que me estás contando, de Eduardo, de Lester Chetos, que también están en controles, muchísimas gracias. ¿Algo para terminar ya? Sí, nada más que creamos y creemos y debemos crear sueños, muchos sueños. Y la forma de llenar y de seguir esos sueños sea a partir de la creatividad. Yo creo que el elemento más importante, lo que realmente nos hace seres humanos y seres felices, es esta exposición a poder crear, ¿no? Y crear quiere decir cualquier cosa, es atrevernos a fallar, atrevernos a hacer algo distinto, ¿no? Y si esto está conectado con nuestros sueños, bueno, pues yo creo que tiene mucho sentido en nuestra vida. Perfecto, entonces muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de ¿Qué me estás contando? Hasta luego. Bye. Adiós.